quiero platicarles más o menos, porque no se grabó lo de la semana pasada, que es importante nada más solamente resumirles los puntos que se hablaron la semana pasada, porque va uno tras la otra. La semana pasada hablamos de la necesidad de la sangre de Cristo en nuestra vida. La necesidad de la sangre de Cristo en nuestra vida, porque anteriormente en el Antiguo Pacto, sabemos que en una Biblia tradicional tenemos el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se utilizaba para poder expiar los pecados. El pueblo judío lo que hacía era mataba un cordero de un año perfecto, sin defecto, y lo que hacían lo presentaban en el tabernáculo, y mediante el derramamiento de sangre las personas eran perdonadas. Anteriormente, en lo que era el templo, el primer y segundo templo, era algo así muy alto como esto, pero habían dos salas. Imagínense esta misma salón y el de allá también completamente cubierto. Entonces, para nosotros entrar al lugar santísimo solamente podía entrar una vez al año. Una vez al año se podía entrar. Todo lo demás tiempo tendrían que ser solamente en el lugar santo. Aquí era donde llegaban los sacerdotes y ponían lo que era la madera, y ponían ciertas cosas, ¿para qué? Las ofrendas, pero cuando querían entrar al lugar santísimo, que era donde estaba el arca del pacto, donde estaba la vara de Aarón, y tenían lo que eran las tablas de Moisés, era solamente una vez al año. Imagínense también como esto así, donde había un velo, era un velo que era hecho como de lino fino, era de lino fino como entrelazado, era grueso y era color púrpura y azul, tenía 2 querubines. Entonces, si el sacerdote quería ir al otro lado, tenía que esperarse una vez al año para poder pasar. ¿Qué quiere decir? Que antes la presencia de Dios no se podía entrar como si nada. El único que podía pedir por ti y por mí, si hubiéramos estado en ese tiempo, era el sacerdote. No había manera de que tú te pudieras arrodillar a Dios y Dios te escuchara. No había manera. Entonces, lo que pasa es cuando Jesús muere por nosotros, por eso a Jesús le llaman el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, porque un cordero era aquel animalito sin defecto, sin tacha, que no había hecho absolutamente nada, tenía que morir para expiar los pecados del pueblo. Pero era un sacrificio que se hacía constantemente, porque sabemos que somos pecadores, ¿no? O sea, pecamos hoy, vamos a pecar una semana. ¿Por qué? Porque es la naturaleza del hombre. Pero cuando Jesús vino por nosotros, la Biblia dice que el Señor murió una vez y para siempre por los pecados del pueblo. Entonces, cuando Juan el Bautista ve a Jesús venir hacia él, le dice: he aquí el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque él iba a morir por nuestros pecados. Una vez les expliqué. Por eso cuando a Jesús lo sacrifican, pero cuando Jesús nace en Belén, por eso los Reyes Magos le llevaron mirra. ¿Saben qué era la mirra? La mirra era un material, una resina de un árbol, que era lo que utilizaban para embalsamar los cuerpos. ¿Por qué? Porque los Reyes Magos ya sabían que el Señor Jesús tenía que morir. O sea, le estaban profetizando al Señor Jesús que Él tenía que morir en una cruz por ti y por mí. ¿Por qué le entregaron oro? Porque el oro era un simbolismo de realeza, porque era el rey. Mirra, ¿por qué? Porque tenía que morir por nosotros. Oro, ¿por qué? Porque era un simbolismo de realeza. Y también le regalaron incienso, porque el incienso era algo que se utilizaba como para las ofrendas. Cuando tú lees la Biblia, la palabra de Dios, la Biblia dice, el incienso se utilizaba como una ofrenda al Señor Jehová, a Dios. Entonces ponían incienso y lo que hacía era, ese incienso subía. Y la Biblia dice que nuestras oraciones son como incienso para el Señor. Cuando tú oras, haz de cuenta, es como si le estuviéramos poniendo ese incienso al Señor. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto, el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que se hacía anteriormente ahorita lo hacemos, pero espiritualmente. Tú ya no tienes que poner incienso al Señor. Tu incienso es la oración. Algo que antes no se podía hacer. Tú antes no podías orar a Dios antes de que Jesús viniera a morir por tus pecados. No podías tú orar, no podías tú hincarte al Señor y clamar. Lo que hacían era ponían ese incienso, y ese incienso era como si ese incienso fuera la oración que subió al Padre. El sacrificio de Cristo, también en la cruz, ¿qué era? El sacrificio de ese cordero que realmente no había hecho nada malo, pero que tenía que morir por los pecados, porque la Biblia dice en Romanos 6 que la paga del pecado es la muerte. Cuando se compró esa televisión se pagó un dinero. ¿Por qué? Para comprar la televisión. Cuando tú pecas, tú tienes que pagar con muerte. Pero Jesús dice
La Biblia dice que más la dádiva de Dios una dádiva es un regalo, que quiere decir que cuando tú pecas, tú sabes que aunque tienes que pagar con muerte, Cristo ya murió, tanto por ti como por mí. Por eso cuando Jesús muere en esa cruz, la Biblia narra que el velo se rompe de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. No fue el temblor, porque hubo un temblor, pero no fue el temblor, sino fue la presencia misma de Dios que partió el velo, como diciendo, ya no hay problema, tú ya puedes entrar al lugar santísimo a adorarme. Entonces, esa era, pues ahora sí en grandes rasgos, de lo que trató la semana pasada, que era la necesidad de la sangre de Cristo en nuestra vida. Pero, y el día de hoy, les quiero hablar acerca del poder de la sangre de Cristo, ¿va? ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre la necesidad, lo que es la necesidad y lo que es el poder. ¿Para qué es la sangre ahora? Eso fue lo que se habló la semana pasada. Ahora, ¿para qué utilizar y cómo utilizar esa sangre para nuestro beneficio? Quiero que leamos, traen su Biblia, el libro de Hebreos. Vamos a leer del 9, vamos a leer el capítulo 22 y dice así: porque si la sangre de toros y de machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Algo que pasa cuando nosotros pecamos, ¿saben qué pasa? Nuestra conciencia se ensucia y de repente ya no podemos servir a Dios. Por eso aquí dice, para que sirvamos al Dios vivo, porque hay algo bien común, que cuando la gente peca y la gente comete cosas, ya no se siente digna de acercarse a Dios, ya no le quieren servir a Dios, ya no quieren venir a la iglesia, ya no quieren hacer cosas, ya no quieren servir a Dios. ¿Por qué? Porque cometieron algo malo. Es como cuando, por ejemplo, no sé, alguien tiene una pareja y de repente esa pareja le es infiel, pues, o sea, aunque la otra persona no lo sepa, pero es muy común que la persona se sienta indigna, ¿no? O la ve y le rompe el corazón. Pasa exactamente lo mismo con Dios. Cuando nosotros cometemos actos ilícitos, la Biblia dice que nuestros pecados nos separan de Dios. Nuestros pecados, ¿qué hacen? Ponen una barrera entre Dios y nosotros, la cual no podemos traspasar. ¿Por qué? Porque cometimos un acto que a Dios no le agradó. Pero justamente por eso Cristo murió tanto por tus pecados como por mis pecados. No solamente te limpió tu pecado, sino limpió tu conciencia. Hay personas que no entienden esto. ¿Y qué pasa? Que de repente cometen un error y dentro de ellos la conciencia los está torturando. Es que hice esto, es que no sé qué. Yo conozco mucha gente que se ha acercado a mí, es que sabes que hice esto. Mi hermano, ya Dios te perdonó. Ya Dios te perdonó. A veces el que nos tenemos que perdonar somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia está sucia. Pero Dios ya te perdonó. Dios ya te perdonó los pecados antes de conocer a Jesús, cuando conociste a Jesús y después de conocer a Jesús. Así es Dios. Tú y yo vamos a seguir pecando. Obviamente tiene que menguar el pecado, no es como que tiene que menguar, ¿están de acuerdo? O sea, tiene que haber un sentimiento también de culpabilidad, decir, ¿sabes qué? No lo voy a hacer, ¿pero por qué? No por tus actos tú vas a ir al cielo. Miren, en el infierno hay gente más buena que tú y que yo. Y en el cielo hay gente más mala que tú y que yo. ¿Saben cuál es la diferencia de la gente que está en el infierno y la gente que está en el cielo? La gente que se arrepintió. Hay gente más buena que tú y que yo en el infierno ahorita que decidieron no creer en Cristo. ¿Por qué? Porque la salvación del alma no es por cuán bueno eres tú. Como en el antiguo pacto, una persona no podía acercarse a Dios por su bondad. ¿Saben por qué se podía acercar? Por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, el camino que te lleva al Padre. No hay manera en que tú puedas acercarte a Cristo, a Dios, por tu propio mérito. No se puede. Por eso hay gente, cuando la gente no le comparten el evangelio correctamente, y dice, solo acércate a Dios. Sí, pero ¿cómo me acerco a Dios? ¿Quién me va a enseñar a acercarme a Dios? No lo entendemos. ¿Por qué? Porque no entendemos, o debemos de entender más bien, que tú te puedes la única manera en que te puedes acercar a Dios es mediante el sacrificio de Cristo
por ti y por mí en esa cruz. No hay otra manera en la cual tú te puedas acercar a Dios. No hay otra manera, sino por el sacrificio de Cristo. Es el puente, Cristo es el canal, Cristo es el camino que te lleva hacia el Padre. No es tu bondad, no es lo cuán bueno fuiste, lo cuán bueno eres, o inclusive las cosas buenas que, por ejemplo, hay gente que dice, es que yo voy, el otro día hablé con una persona, una mujer, y me decía, es que yo hago esto por Dios, y yo le doy de comer a la gente, y yo voy a los asilos, y no sé qué. ¿Saben qué dice la palabra de Dios acerca de tus actos buenos y mis actos buenos? Cuando no están, hasta los narcotraficantes en Mazatlán y en Culiacán, agarran, compran bicicletas, ¿sí las han visto, no? Compran bicicletas y se lo dan al pueblo y les dan comida. ¿Ustedes creen que eso le agrada a Dios? No. ¿Por qué? Porque lo están haciendo en su propia bondad. La Biblia dice que no es por tus actos para que tú no te gloríes, para que tú cuando llegues al cielo no digas, ¿sabes qué? Yo entré al cielo porque hice esto, esto y esto. Yo entré al cielo ¿por qué? Porque Dios es bueno. ¿Por qué? Porque fue por gracia, no fue por obras. Porque si fuera por obras, no nos merecemos la salvación del alma, no nos merecemos haber entrado al cielo. El único al que le debemos dar gracias es a Cristo, que murió por tus pecados y por mis pecados. No hay manera en la cual tú puedas entrar al cielo si no es por el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Les quiero explicar, para entrar en lo que es el tema, lo que es la Pascua, porque bueno, ya vamos a llegar a Semana Pascua, que es la siguiente semana. Pascua significa pasar por alto. El pueblo judío tiene diferentes festividades. Las festividades de las trompetas, lo que es la Pascua, que es el Pesaj, le llaman la semana de Pesaj. Y les voy a explicar un poco por qué se le llama Pascua, tanto ahorita en el Nuevo Pacto como en el Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto, en el libro de Éxodo, narra que el pueblo de Israel, ellos fueron presos de Egipto. Estuvieron presos en Egipto durante 400 años. Cuando el Señor decide liberar al pueblo de Egipto, lo que pasa es que, pues imagínense, Egipto era un país sumamente poderoso, el cual tenían sus esclavos, y sus esclavos era el pueblo judío. El pueblo judío era esclavo de los egipcios. ¿Y qué fue lo que pasó? Que cuando ellos deciden irse y le empiezan a clamar a Dios por salirse de lo que era este lugar, Dios manda 10 plagas. Oye Daniel, pero ¿será cierto? Porque se escucha como si fuera una... O sea, hay gente que dice que no es verdad, hay gente que dice que esto es una historia contada, ¿no? ¿Por qué? Porque si imagínense, salieron 600,000 hombres de pies, más hijos y mujeres. Se dice que en el Éxodo eran más de 3 millones de personas. 3 millones de personas que salieron de Egipto al desierto. Estuvieron 40 años en el desierto hasta que pudieron llegar a Canaán, a la tierra prometida. Entonces, imagínense la historia. Ahorita cuando tú ves al pueblo judío, ellos celebrando el Pesaj o celebrando la Semana Santa, ¿saben qué están celebrando? Están celebrando que realmente Dios fue el que los sacó de Egipto. Entonces, no es ninguna mentira, fue algo real que pasó. Se escucha muy raro porque escuchamos que Dios partió el mar y dices, wow, ¿cómo? ¿Por qué? Porque anteriormente Dios hablaba. Porque ahorita Dios nos habla con su palabra, pero anteriormente no estaba la palabra como tal. ¿Y saben cómo lo hacía Dios para hablar con el pueblo? Mediante señales superpoderosas. Y lo sigue haciendo, solamente que probablemente, no sé si ahorita volvamos a ver que el mar se vuelva a abrir, pero sí están los relatos bíblicos y están inclusive, encontraron recientemente en el Mar Rojo las ruedas de los carruajes de los egipcios que ya estaban hechos arrecifes. Esos arrecifes en forma como de llanta de carruaje. Entonces se descubrieron que realmente por ahí pasó, y curiosamente se ve que el mar, está hondo, pero justamente donde pasó el pueblo era como si hubiera un canal, como si la tierra hiciera esto, y se ve que se dice que por ahí pasó el pueblo y se ve al lado de lo que es ese canal, se ven pues todas las llantas, ¿no? Las ruedas. Entonces, lo que es la Pascua es la celebración
de que el Señor pasó por alto, porque la última plaga de Egipto fue la muerte de los primogénitos. Hubieron 10 plagas, hubieron ranas, hubo obscuridad, el mar se convirtió en sangre, los lagos, los ríos, pero la última plaga que pasó en Egipto fue que se murieron todos los primogénitos. Fue la última plaga, inclusive se murió el hijo de Faraón. ¿Y qué fue lo que pasó cuando se murió el hijo de Faraón? Que el Faraón ya decidió él decirle a Moisés y al pueblo, ¿saben qué? Vayan a adorar a su Dios al desierto. ¿Pero qué pasó? Dios le pidió a Moisés que agarraran cabritos, los degollaran, los sacrificaran, se comieran su carne, que por eso nosotros nos comemos la sangre de Cristo, la carne de Cristo. Que se comieran la carne del cordero y la sangre no se la podían comer, pero la Biblia dice que le pusieran en lo que era el dintel de la puerta. El dintel es como el marco y los postes. Entonces, eso sí, ¿saben por qué el Señor no pidió que la sangre se pusiera sobre el piso de la puerta? Porque la sangre no puede ser pisoteada. Solamente se puso en lo que eran los marcos y lo que era el dintel de la puerta. ¿Para qué? Era como una señal de que por ahí, cuando llegara el destructor en la noche, no entran a las casas de las cuales la sangre de ese cordero estuviera rociada. No podía entrar en la puerta en la cual la sangre estuviera rociada, en la puerta de uno de los hijos de Israel. Y eso pasa exactamente con la sangre de Cristo. Eso pasa con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo está rociada en tu vida. La sangre de Cristo está rociada en tu espíritu. Cuando el destructor venga, no te puede tocar. No te puede tocar. ¿Por qué? Porque imagínense, si la sangre de un cordero pudo detener el destructor en la vida de un hijo de Israel, ¿cuánto más la sangre de Cristo no puede impedir que sobre ti caiga una calamidad? Por eso cuando viene que la pandemia, que el COVID, tú no tienes que tener miedo. ¿Por qué? Porque tú estás cubierto con la sangre del Señor Jesús. ¿Está más o menos, estoy quedando claro? Ahora, para lo que es el pueblo de Israel, la Pascua significaba pasar por alto. ¿Por qué? Pascua significa, o más bien Pesach significa Pascua. Que Pascua o Pesach significa pasar por alto. ¿Por qué? Porque cuando el destructor pasó, no pasó en la casa de los judíos, solamente en la casa de los egipcios. Cuando tú estás rociado de la sangre del cordero, pasa exactamente lo mismo. Recuerden que el nuevo pacto es literal la sombra del antiguo pacto. Entonces, cuando tú pasas, y no sé cómo explicarlo, pero es exactamente lo mismo, solamente que en el mundo espiritual. Tú ya no puedes ser juzgado por el destructor. ¿Saben qué va a pasar? Si el Señor ve que tú estás rociado con la sangre de Cristo, te pasa por alto tus pecados. Se llama pasar por alto, Pesaj. El Señor pasa por alto tus pecados. Algo que tú debías de haber pagado con muerte, ya no lo pagas. ¿Por qué? Porque la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? ¿Qué dice la Biblia? En Cristo Jesús. No es tu bondad, no es que eres una persona buena, es que Cristo murió por tus pecados y por mis pecados en una cruz. ¿Por quién nosotros? ¿De qué somos libres? Porque Egipto, ¿qué significa? Egipto significa esclavitud, Egipto significa desierto, Egipto significa cosas negativas, ¿no? Pasa exactamente lo mismo con Dios. Cuando alguien está en Egipto, eres un esclavo. A veces somos esclavos del pecado, somos esclavos de nuestra propia mente, somos esclavos de enfermedades. Yo una vez prediqué 7 cosas que Cristo compró. ¿Tú te acuerdas de esa predicación? 7 cosas que Cristo compró en la cruz por nosotros. La Biblia dice que por sus llagas tú y yo fuimos sanados. Hay sanidades, hay enfermedades que ya fueron compradas
por Cristo en una cruz, pero que a veces no tomamos, nosotros no nos la adueñamos como de nosotros. ¿Por qué? Porque no entendemos lo que Cristo hizo por ti y por mí en una cruz. Si tú te llegas a enfermar, la Biblia dice que por sus llagas fuimos nosotros curados en tiempo pasado, que ya realmente pasó. El problema es que a veces nosotros no nos compramos el hecho de que ya Dios compró nuestra sanidad. ¿Por medio de qué? Del sacrificio de Cristo en la cruz. Eso realmente, Egipto es un tiempo de escasez, un tiempo de prueba, un tiempo de esclavitud, inclusive de esclavitud al pecado. La Biblia dice que somos esclavos del pecado. Pero Jesús dice en Juan 8:36 que Jesús fue el que nos libertó. Gracias al Señor Jesús, tú y yo somos libres. La Biblia dice, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres. Si el Señor te libertó, ¿qué quiere decir? Tú ya fuiste libre. Pero no lo entendemos a veces. No lo entendemos, pero ya fuiste libre. Solamente tienes que hacerlo factible o hacerlo cobrar. Es como un cheque que te entrega el Señor. Lo único que tienes que ir, tú no hiciste nada porque recibir ese cheque. Tú lo único que tienes que ir al banco, dar tu INE y te dan el dinero. Igual con el Señor. No tienes que hacer nada por la salvación de tu alma. El Señor ya te la entregó. ¿Por qué? Porque el Señor murió por ti, por mí en una cruz. Es lo único que tenemos que hacer. Recibir la promesa del Padre de que el Señor, ¿qué? Murió por tus pecados y por mis pecados. Por eso nosotros debemos de entender con esta predicación la importancia de la sangre de Cristo. No solamente si nosotros entendiéramos el significado de lo que para el Señor significa la sangre, es más importante conocer lo que significa para Dios que para nosotros. Si yo agarro ahorita un mantel blanco y te lo enseño, estiro un mantel, tú me dices, pues es un mantel que está completamente blanco, ¿no? Pero si yo agarro y lo mancho con una mancha negra, ¿tú qué ves? O sea, imagínate un puntito negro en medio de un mantel grande. Y yo te enseño el mantel, ¿tú qué ves? La mancha. Tú no ves el mantel. ¿Estás de acuerdo? Tú ves el punto negro. Va exactamente con nuestros pecados, con nuestros errores. La Biblia dice que nosotros estamos vestidos de vestiduras blancas, pero cuando hacemos cosas malas, esas vestiduras empiezan a manchar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la manera en la cual nosotros podemos blanquear esas vestiduras? ¿Sabes cuál es la manera? Con la sangre de Cristo. Ahora, si yo te enseño ese mantel y tú le pones una mancha, pero agarro yo con una pintura roja y pinto la mancha de rojo, ¿tú qué vas a ver? Ves la pintura roja. ¿Sabes qué ve el Señor Jesús cuando te ve a ti y me ve a mí? El Señor ya no ve la mancha. El Señor ve que está rociado con la sangre de Cristo. Por eso tú y yo podemos entrar al lugar santísimo por medio de la sangre. Porque aunque estés manchado por tus propios pecados, ¿sabes qué? Hay algo que te cubre, que es la sangre de Cristo. Es algo muy poderoso que no entendemos ni nos merecemos, pero así es Dios. La Biblia dice que es por gracia, no es por obras. La misma Biblia dice que cuando tú quieras acercarte a Dios por tus propios actos bondadosos, dices, yo me voy a acercar a Dios, como en el ejemplo de los narcotraficantes que van y regalan juguetes y bicicletas. Cuando llega un narcotraficante y hace eso, ¿saben por qué? Muchas veces lo quieren hacer, ¿por qué? Porque sienten una carga, porque ellos sienten culpabilidad de que mataron gente, de que secuestraron, de que están llevando droga no sé dónde. ¿Y saben qué? Esa conciencia la tienen sucia y ellos tratan de con eso decir, pues yo ya hice una buena obra, limpiar sus culpas, Dios ya me perdonó por las cosas buenas que estoy haciendo, y realmente no es así. La Biblia dice que nuestros actos bondadosos para Dios son como un trapo de inmundicia. ¿Saben lo que significaba un trapo de inmundicia en el antiguo pacto? Una toalla íntima. Es como si tú agarraras y le regalaras al Señor una toalla íntima, usada. El Señor no lo compras con tus actos. Nosotros hacemos buenas obras. ¿Por qué?
como un simbolismo de gratificación al Señor, porque el Señor murió por ti y por mí en una cruz. No es para el comprar a Dios, porque no puedes comprar a Dios. No puedes comprar la bondad de Dios, porque Dios ya compró por ti, ya el Señor te compró. Por eso la gente que hace ese tipo de cosas y realmente lo hacen solamente, déjame agradar. No, tú ya agradas a Dios, pero no es por tu bondad. Tú agradas a Dios, ¿por qué? Porque tú aceptaste a Jesús como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque tú decidiste abrir tu corazón a Cristo. Por eso el Señor te ve con agrado. El Señor no te ve con agrado por las cosas buenas que has hecho. El Señor nos ama. La Biblia dice que el Señor nos amó con amor eterno. Imagínense, dio a su Hijo Jesucristo para que Él muriera por ti y por mí en una cruz. Eso es amor. Eso es amor. Amén. Eso es amor. Y lo que hayas hecho y vayas a hacer, el Señor ya perdonó sus pecados. Pero si necesitamos arrepentir y estar en constante arrepentimiento y buscar a Dios y no dejar de buscar a Dios. Y no porque el hecho de que tú vayas a caer mañana, digas, ¿sabes qué? Ese es el error de muchas personas. Muchas personas no han regresado. ¿Saben por qué? Porque han cometido actos que dicen, no, pues yo no soy digno. Pues nadie es digno, ni tú ni yo somos dignos. Porque no es por dignidad. No es por dignidad. Es porque Dios es bueno nada más. Porque Dios decidió entregar a Jesús a morir por nosotros en una cruz. Oye, Daniel, ¿es verdad eso de las vestiduras? Ahorita vamos a ver. Apocalipsis 7, 14. Y dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero, que es lo que limpia tus vestiduras y mis vestiduras. La sangre del Cordero. Como cuando metes así a lavar la ropa, ¿no? Le echas cloro para que se emblanquezca. Si trae una mancha, es ese cloro espiritual de la sangre del Señor Jesús, que limpia tus vestiduras, que tú ensuciaste. ¿Por qué? Pues porque estamos en una peregrinación donde hay maldad, donde a veces caemos y no queremos caer. Pero si verdaderamente te arrepientes y vuelves a buscar a Dios, Dios te vuelve a rescatar. Esa sangre es la que nos limpia de todo pecado. Ahora, también en el libro en Pedro, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo. Después dice, ¿para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Tenemos que obedecer, la obediencia es bien importante. La obediencia funciona si tú quieres ser rociado con la sangre de Cristo, tienes que obedecer. A veces no entendemos lo que Dios nos está pidiendo, pero aquí no es de entender, aquí lo tenemos que hacer. Y el Señor te va a llevar de la mano. Si tú recibiste a Cristo un día en tu corazón, tú ya fuiste sellado con el Espíritu de Dios. Y aunque caigas, y aunque te vayas, y aunque pase lo que pase, Dios ya te señaló a ti como su hijo. ¿Y sabes qué? Él te va a rescatar a su tiempo. Si tú te apartaste o te quieres apartar por las cosas que has cometido, es el enemigo que está tratando de engañar a tu mente, a tu conciencia, que ya fue limpia. La Biblia dice, como decía, esa sangre nos limpia la conciencia para que podamos servir al Dios vivo. A veces no queremos servir a Dios por vergüenza, porque hicimos las cosas mal. Pero Dios ya murió por esos pecados y por esas cosas que hacen que nuestra conciencia se encochambre. Esa sangre es muy poderosa. Juan 14 dice que si lo amas, que si verdaderamente lo amas, obedezca sus mandamientos. Dice, si verdaderamente me amas, obedece mis mandamientos. Dice, ¿por qué me llaman Padre, Padre, si realmente no hacen lo que yo les pido? Los mandamientos de Dios ni siquiera son gravosos. No son gravosos. Y si te equivocas, ¿sabes qué hay? Perdón. Perdón por medio de un arrepentimiento. ¿Quién hace eso? Tú cometes un acto ilícito, tú te metes a robar y sabes que te van a meter a la cárcel. Tienes que pagar. Aquí el Señor Jesús
a pesar de que tú cometiste un error, en contra del agraviado, ese mismo agraviado es el que pagó por ese precio por tus pecados. Dios es muy bueno. Es como si le fueras a robar aquí al de lado, te meten a la cárcel y ese mismo señor de aquí al lado, a pesar de que tú le robaste su casa, pague la fianza para que tú salgas de la cárcel. Esa sería una persona sumamente buena, ¿no? La sangre de Cristo nos da la victoria. Apocalipsis 12:11 dice: entonces oí la gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios, la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Por qué le vencieron los hermanos? ¿Por quién? Ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. Tú y yo ya vencimos. Vencer significa ganar, pero no en tus propias fuerzas. ¿Por qué? Porque realmente existe Satanás. ¿Satanás qué? Te acusa. Aquí lo dice. Porque ha sido lanzado afuera el acusador de nuestros hermanos. Cuando venga al diablo a decir: ¿sabes que hiciste esto mal? ¿Sabes que eres indigno? ¿Sabes que no te mereces acercarte a Dios? ¿Sabes que hiciste esto? ¿Sabes qué? Es que Cristo ha lanzado al acusador de nuestros hermanos. El acusador ya fue lanzado, el acusador fue removido. Ya no hay. Miren, yo voy a predicar los sábados a un centro de rehabilitación. Y estos últimos sábados me he topado con una persona que era un sicario. Un sicario, alguien que ha matado personas. Me dice: Daniel, yo sé lo que es quitarle la vida a gente y comerme su sangre. Me dice, y yo una vez le estuve predicando a él y me decía: yo sé, me dice, les hablaba acerca de los ojos y de la ventana al corazón. Y me dice, ahora yo entiendo algo, me dice, porque yo cuando mataba a alguien, me dice, yo veía cómo en el instante los ojos, me dice, este brillo que ves en los ojos, me dice, tú ves que te puedes reflejar en mi ojo. Ustedes, por ejemplo, si nos vemos el unos a los otros, ustedes me pueden ver como un reflejo aquí, ¿no? Como si me pudieran ver por medio de un espejo. Él dice, esta persona dice, que ese reflejo, que cuando alguien mata a alguien o cuando alguien se muere, en el instante se va. Es como si el ojo se secara. Dice, es impresionante eso del paz. Y en el instante ese brillo del ojo se va. ¿Por qué? Porque la ventana del corazón, la Biblia lo dice, son los ojos. Se apaga ese brillo. ¿Por qué? Porque el espíritu simplemente se esfumó del hombre. Y este hombre, que hizo un montón de cosas horrorosas, imagínense lo que tiene en su cabeza él. Él está verdaderamente arrepentido. Y desde la semana pasada, él curiosamente es el que más ha estado leyendo la palabra, ha estado leyendo proverbios, ha estado haciendo un montón de cosas y siempre me pregunta y siempre quiere por él y todo, ¿no? Y justamente me decía la semana pasada que él quería ser pastor. Él quiere ser pastor. Él sabe que ha hecho cosas peores que tú y que yo. Pero ¿saben qué? Él entendió algo, probablemente más que tú y que yo a veces, que fue lo que verdaderamente hizo Cristo por él en una cruz y por mí y por ti. Él entendió perfectamente que el precio ya fue pagado. Obviamente, a veces ante las leyes tenemos que pagar. Si él, el día de mañana, lo descubren o levantan una denuncia, pues él tiene que pagar con cárcel. Pero aunque él pague con cárcel aquí en la tierra, él ya pagó su salvación, que fue mediante la cruz, mediante la sangre que Cristo derramó en una cruz por él y por ti y por mí. Él ya lo entendió. ¿Y qué? Sus pensamientos pasados, su conciencia sucia por las cosas que él hizo incorrectas, ¿sabes qué? Fueron borradas. Fueron borradas sus actos pasados. Lo que tú hiciste
El Señor dice que clavó en la cruz el acta de los decretos contra ti y contra mí. Un acta de los decretos son las cosas malas que tú has hecho. Es como si te enlistaran todas las cosas que tú has hecho durante toda la vida. ¿Y sabes qué hizo el Señor? Agarró y las clavaron en la cruz. El Señor clavó esa acta de esos decretos, esa acta de esas cosas que te acusaban. ¿Por qué? Porque el acusador ha sido lanzado. Pero ¿cuál es la manera en que tú puedes vencer a ese acusador? Solamente hay una manera, por medio de la sangre del Cordero que fue derramada en esa cruz. Ahora, ¿es bíblico rociarte con la sangre del Cordero? ¿Han escuchado algo así? Cuando tú ores al Señor, tú puedes pedir al Señor que, Señor, por ejemplo, yo cuando estoy orando, oro por mis seres queridos y yo le pido al Señor que los rocíe con su sangre. Señor, rocíame con tu sangre. Señor, rocía a Daniela, rocía a mi familia, rocía a los que vienen aquí en la congregación. A todo mundo yo pido al Señor que lo rocíe con su sangre. Y es bíblico. Porque imagínense, si el mismo destructor no pudo entrar a la casa de los hebreos, por medio de, yo les había comentado, por medio de la sangre de un cordero tradicional, imagínense la sangre de Cristo rociada en tu vida y en mi vida. Es algo muy poderoso, que no lo entendemos, es espiritual, pero pasa. Una vez, fíjense lo que pasa. Una señora, la señora Julie, una vez me platicó que ella iba llegando a su casa. Iba llegando a su casa, de hecho lo platicó en la congregación. Ella iba llegando a su casa y dice que ella vivía como en una casa dúplex, no sé si me acuerdo si vivía arriba o abajo, pero iba llegando a su casa y dice que llegaron dos personas armadas. Y la amenazan y le dicen que la iban a bajar a su camioneta. Sacan la pistola, le ponen la pistola en la frente y le dicen que se baje porque se iban a llevar su camioneta. ¿Saben qué dijo ella? Se roció con la sangre. Señor, me roció con tu... O sea, no se fue en contra de ellos. Dije, Señor, rocíame con tu sangre. En eso dice Julie, la señora Julie, que de repente ve cómo estos criminales se empiezan a gritar y se fueron. ¿Saben qué vieron ellos? Vieron la sangre de Cristo rociada sobre la vida de esa mujer. Dios le permitió abrir los ojos a esos delincuentes que le querían robar la camioneta a Julie. Y ellos pudieron ver cómo la sangre de Cristo estaba siendo derramada, rociada en la vida de esa mujer. Eso fue lo que a ella la rescató de que le robaran su camioneta. Y eso fue una lección grande para esos hombres. Si ellos presenciaron eso, me cae si no, ahorita están bien rendiditos al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo tiene poder. Tú rocíate con la sangre de Cristo todos los días. Señor, me rocío con tu sangre. Señor, rocíame con tu sangre. Fíjense, en el libro de Salmos, creo que es el 51. Dice, purifícame con hísopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. El hísopo era como una planta que era la que utilizaban en el antiguo pacto para cuando sacrificaban al cordero, agarraban el hisopo, lo sumergían en la sangre y lo rociaban en el tabernáculo. Hacían esto. O sea, no agarraban la sangre, no, sino que con un hisopo agarraban, rociaban en la sangre y la hacían así. Hacían eso con el hisopo. Por eso aquí David decía, purifícame con hísopo. ¿Qué quiere decir? Que lo purificara mediante el rociamiento de sangre. ¿Y qué decía? Y seré limpio. Tú eres limpio, ¿por qué? Porque el Señor Jesús roció en ti su misma sangre. La sangre nos santifica. Ahora, algo que a mí me encantó de cuando yo estaba haciendo esta predicación. Fíjense lo que dice 1 Corintios 6. Vamos a leer el 19 y 20. Dice, ¿por qué? Porque aunque el Señor Jesús ya te perdonó de tus pecados y me perdonó de mis pecados,
hay ciertas cosas que tenemos que entender, y que es que nuestros cuerpos no fueron hechos para pecar. Oye, ¿el Señor te va a perdonar tus pecados? Sí te va a perdonar. Pero de todos modos tenemos que echarle ganitas, determinarnos. Oye, si por ejemplo, a mí ver, no sé, videos indebidos es una problemática, pues ¿sabes qué hago? Pues me bloqueo el internet, o pongo mi celular afuera de mi cama, de mi cuarto, o haces ciertas cosas. ¿Para qué? Para no estar cayendo constantemente en los pecados. Y el Señor, más que tu bondad, Él va a ver tu esfuerzo, tu sacrificio que tú haces. Porque un altar sin sacrificio no es altar. Un altar sin sacrificio no es altar. No sirve un altar sin sacrificio. El Señor ya no te pide que tú sacrifiques a un cordero, porque ese cordero ya fue sacrificado por ti. Pero hay sacrificios en altares que son sacrificios de obediencia. Ya no de un cordero, porque ese cordero ya murió. Ahora es un sacrificio de obediencia a Dios. Si Dios te pide hacer algo, hazlo, porque amas a Dios, porque lo quieres obedecer, porque lo quieres honrar. Como un padre, yo tengo una hija. Mi hija no paga nada, mi hija ya tiene pagada su escuela, todo. ¿Por qué? Porque es mi hija. Pero tú crees que a mí no me gusta que mi hija me honre como un padre. Los que tenemos hijos sabemos que a nuestros hijos nos gusta que nuestros hijos nos honren como padres, aunque tú ya diste todo por ellos. Dios ya dio todo por ti. Dios ya dio todo por ti en una cruz. Lo único que te pide es que tú lo honres. Y en ese altar que tú tengas en tu cuarto, o en tu trabajo, en tu recámara, el sacrificio que le ofrejas al Señor sea un sacrificio de obediencia a Dios. Fíjense lo que dice. Dice, ¿no se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Fíjense aquí lo que dice. Ustedes no se pertenecen a ustedes mismos, a sí mismos. Tu cuerpo no te pertenece ya, porque fuiste comprado con sangre. Si yo compro este iPad, ¿de quién es este iPad? ¿De quién es este iPad? Mía. Tú ya fuiste comprado con sangre. Tú ya no te pertenece a ti. Tú ahora fuiste comprado ¿para qué? Este iPad a mí me sirve. Para aquí yo presento las predicaciones, yo aquí leo, yo aquí hago muchas cosas. Tú también fuiste comprado con sangre. Tú ya fuiste comprado ¿para qué? Para servirle al Dios vivo. Y para cerrar, quiero que leamos, vamos a ir al libro de Apocalipsis 19. Fíjense, el Señor, es algo que yo en semanas que siguen les voy a platicar acerca. ¿Por qué? Porque el regreso de Cristo está próximo. Yo sí tengo casi la certeza de que somos la generación que no va a probar la muerte. Somos la generación que nos va a tocar ver a Jesús venir en las nubes. Anteriormente Él vino como un cordero. Anteriormente Él vino como un niño que nació en Belén, que fue Él amamantado en un pesebre, que creció en una familia de escasos recursos, que murió en una cruz, que montó un burrito, pero su venida ya no va a ser en forma de siervo, ya no va a ser en forma de alguien inocente, inofensivo. Ahora va a venir como Señor. La Biblia dice que todos lo vamos a ver, y me impacta lo que dice Apocalipsis 19. Vamos a leer del 11 al 14, dice así: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, el cual montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y pelea, dice, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en sus cabezas muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. ¿Quién conocía? Jesús. Decía, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Venía él montado en un caballo. Vamos a ver a Jesús montado en un caballo blanco, con una ropa blanca. ¿Saben en qué está teñida? En su sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, y le seguían en caballos blancos. ¿Saben quiénes son esos ejércitos celestiales? ¿Sabes quiénes son?
¿Y por qué traen vestiduras blancas? Esos ejércitos celestiales vamos a ser las personas que creyeron en Cristo Jesús, que aunque tenían sus vestiduras manchadas de pecado, fueron lavadas por la sangre de Cristo, porque creyeron en el sacrificio de Jesús. Esos ejércitos celestiales vamos a ser tú y tú y yo, y la gente que creyó en cualquier parte del mundo. Vamos a estar con Cristo. Así nos vamos a encontrar la segunda venida del Señor. Vamos a ver al Señor Jesús descender de los cielos con ropa blanca teñida en sangre. Vamos a dar un aplauso al Señor.